Las especies extintas representan uno de los temas más fascinantes y, a la vez, controversiales de nuestra historia. Es difícil no sentir frustración al saber que criaturas verdaderamente increíbles no desaparecieron por causas naturales, sino que fueron trágicamente exterminadas por el ser humano. Hoy nos sumergiremos en un viaje hacia el pasado para conocer las historias más devastadoras de aquellos animales que el mundo no pudo salvar y cuyas despedidas dejaron una marca imborrable en el planeta. Bienvenidos al iceberg de las especies extintas. El dodo fue una criatura extraordinaria que habitó exclusivamente la isla Mauricio, un aislado territorio volcánico en el Océano Índico, al este de Madagascar. Su historia es un parpadeo trágico. La especie coexistió con el ser humano moderno durante el siglo XVII y, de un momento a otro, desapareció en un lapso menor a 80 años. Con dimensiones imponentes de 1 metro de altura y un peso de entre 10 y 18 kilogramos, esta majestuosa ave se convirtió en un blanco directo para las expediciones europeas. Para las embarcaciones holandesas, el dodo representaba un recurso fácil en alta mar. No porque su carne fuera un manjar, las crónicas de la época la describían como dura y desagradable, sino por su absoluta facilidad de captura. Debido a la mansedumbre insular, el dodo no reconocía al ser humano como un peligro. Su curiosidad los hacía acercarse voluntariamente a los marineros, provocando que en una sola tarde cayeran decenas de ejemplares bajo golpes de palo. Sin embargo, la caza directa no fue el único detonante. El colapso definitivo llegó con la destrucción de su hábitat y una guerra biológica silenciosa. Los colonos introdujeron cerdos, perros, gatos y ratas que rápidamente se asilvestraron e invadieron la selva. Al anidar el dodo directamente en el suelo forestal, estos depredadores devoraron sus huevos y crías de manera sistemática, reduciendo su tasa de natalidad a 0. Hoy en día, el dodo es el símbolo universal de la extinción antropogénica, un recordatorio frío y desgarrador de nuestra propia ignorancia destructiva. El tigre de Tasmania fue uno de los marsupiales carnívoros más impresionantes que han pisado nuestro planeta. A pesar de su nombre, este animal no era un felino. De hecho, estaba genéticamente emparentado con los canguros y los koalas. Fue un fenómeno llamado evolución convergente lo que le otorgó el aspecto, el cráneo y las garras de un cánido o un gran depredador. Con una longitud de entre 1 y 1,3 metros y unos 60 centímetros de altura, poseía una apariencia esbelta que apenas alcanzaba los 25 kilogramos de peso. Su nombre proviene de su último refugio, la isla de Tasmania, al sur de Australia, donde habitaba en la densa penumbra de los bosques de eucaliptos, humedales y praderas. Sin embargo, su trágica desaparición a mediados del siglo XX no fue un proceso natural. Fue el resultado directo de una campaña política de odio y una negligencia histórica fulminante. Todo comenzó cuando los colonos británicos introdujeron millones de ovejas en la isla. Ante la inevitable pérdida de ganado, se culpó injustamente al tigre de Tasmania, desatando una histeria colectiva. El rechazo fue tal que, en 1888, el propio Parlamento de Tasmania ofreció una recompensa de 1 libra por cada cabeza de animal adulto. El exterminio fue sistemático. La especie fue masacrada a tiros y trampas, pagándose más de 2.000 recompensas oficiales. A esta masacre se le sumó una guerra biológica silenciosa. Los perros de los colonos introdujeron el virus del moquillo, una enfermedad que diezmó a las pocas poblaciones que lograban ocultarse en la selva. El principio del fin quedó registrado en la historia de manera sombría. El último ejemplar salvaje confirmado fue abatido por un granjero en 1930. A partir de ese momento, el destino de toda una línea evolutiva recayó en un solo macho capturado y vendido al zoológico de Hobart, bautizado con el nombre de Benjamin. Pero la negligencia humana volvería a pasar factura. La noche del 7 de septiembre de 1936, Benjamin quedó accidentalmente atrapado fuera de su refugio techado. Soportando las temperaturas extremas del invierno de Tasmania, el último de su especie murió congelado en la más absoluta soledad. Y en un giro de los acontecimientos que parece sacado de una cruel ironía cinematográfica, tan solo 59 días antes, el gobierno había aprobado una ley para proteger constitucionalmente a la especie.
Desafortunadamente, la burocracia humana llegó demasiado tarde. Ahora es momento de hablar del animal extinto más conocido de toda la historia, el mamut lanudo. A pesar de su evidente parecido con los elefantes actuales, este coloso no fue un ancestro directo, sino un primo evolutivo. Capaz de soportar temperaturas de 50 grados bajo cero, el mamut era un auténtico tanque biológico. Los machos adultos alcanzaban entre 2,7 y 3,4 metros de altura, con un peso de hasta 6 toneladas. Una estructura similar a la de un elefante asiático, pero infinitamente más robusta. Sus icónicos colmillos de marfil podían medir más de 4 metros de longitud, exhibiendo una curvatura extrema diseñada para romper el hielo. Sin embargo, a pesar de su poder descomunal, este titán no pudo salvarse del ser humano. Hacia el fin de la edad de hielo, hace unos 10.000 años, el calentamiento global provocó la retirada de los glaciares. Las poblaciones humanas se expandieron masivamente siguiendo esta ruta, encontrando en el mamut el recurso definitivo para su supervivencia. Abatir a un solo macho garantizaba el sustento de una tribu entera durante meses debido a sus toneladas de carne. Además, su gruesa piel era crucial para confeccionar abrigos contra el frío, y sus densos huesos servían como pilares para construir chozas. El golpe de gracia fue biológico. Su periodo de gestación duraba 22 meses, lo que les impedía reproducirse a la velocidad necesaria para recuperar sus bajas ante la caza sistemática. La historia del mamut nos deja una lección perturbadora. En este planeta, ni el tamaño ni la fuerza absoluta son garantía de salvación cuando el ser humano tiene hambre. Descendemos al nivel 2, para encontrarnos con una de las extinciones más masivas y fulminantes en la historia de los vertebrados, la paloma pasajera, endémica de Norteamérica. Esta especie dominaba los cielos del continente con una población estimada de entre 3.000 y 5.000 millones de ejemplares, lo que representaba casi el 40% de la población total de aves en los Estados Unidos. Físicamente, era un ave estilizada, elegante y sumamente llamativa, que medía entre 39 y 42 centímetros de longitud. A pesar de su abundancia colosal, la avaricia humana la borró del mapa en la segunda mitad del siglo XIX. La llegada del ferrocarril y el telégrafo industrializaron su masacre de forma perversa. El telégrafo se utilizaba para rastrear y reportar los sitios exactos donde aterrizaban las superbandadas. Inmediatamente, miles de cazadores comerciales abordaban trenes hacia el lugar para iniciar capturas masivas. Pero lo que vuelve verdaderamente oscura esta extinción fueron los crueles métodos empleados. Los cazadores detonaban dinamita en árboles enteros para derribar los nidos y recolectar los polluelos. En otras ocasiones, quemaban azufre debajo de las ramas para asfixiar a los adultos en masa o desplegaban redes gigantescas. Toda esta matanza sistemática tenía como fin vender su carne por unos pocos centavos para alimentar a esclavos y clases bajas, mientras que sus plumas terminaban rellenando colchones. El colapso fue devastador. El último ejemplar en estado salvaje fue abatido de un disparo en el año 1900. El fin absoluto de su linaje llegó el 1 de septiembre de 1914, cuando una hembra llamada Marta murió de vejez en el zoológico de Cincinnati, apagando para siempre el sonido del ave más abundante de la Tierra. El bucardo representa, sin duda alguna, una de las historias más trágicas e insólitas del reino animal. Este imponente herbívoro era una subespecie de la cabra montés ibérica que habitaba las cumbres escarpadas de los Pirineos, la cordillera que divide España y Francia. Esta increíble criatura destacaba por sus cuernos descomunales, gruesos y rugosos, que alcanzaban hasta 1 metro de longitud. Además, poseía pezuñas y extremidades extremadamente potentes, diseñadas para ejecutar saltos inverosímiles entre paredes rocosas verticales, evadiendo con facilidad a sus depredadores. Su proceso de extinción es un caso perturbador, ya que ostenta un récord sombrío. No se extinguió una, sino 2 veces. Su primer colapso comenzó a finales del siglo XIX, debido a la caza implacable de los aristócratas más adinerados de Europa, quienes perseguían a estas cabras para exhibir sus majestuosos cuernos como trofeos de estatus.
La masacre fue tan agresiva que para el año 1900 la especie había desaparecido del lado francés, quedando solo unos pocos ejemplares en el Parque Nacional de Ordesa, en España. A pesar de que su caza fue prohibida, la población jamás logró recuperarse debido a la endogamia y la consiguiente debilidad genética. Con todas las cartas en su contra, la especie resistió un siglo más, hasta el 6 de enero del año 2000, cuando un grupo de biólogos encontró el cuerpo sin vida de Celia, la última de su especie, cuyo cráneo había sido aplastado por la caída de un árbol. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Antes del trágico deceso de Celia, los científicos habían congelado muestras de tejido de su oreja en nitrógeno líquido. En julio de 2003, un equipo de investigadores españoles y franceses logró lo que parecía un milagro de ciencia ficción. Tras cientos de intentos fallidos, consiguieron dar a luz a un clon idéntico del bucardo. Pero el destino dictó un desenlace devastador. Debido a una malformación congénita en sus pulmones, el pequeño cabrito fue incapaz de procesar el oxígeno, muriendo en los brazos de los científicos solo 7 minutos después de nacer. La vaca marina de Steller, este mamífero marino, monstruosamente gigantesco, ostenta el sombrío récord de haber sido exterminado en un tiempo récord de tan solo 27 años desde su descubrimiento en 1741. Con una longitud de entre 8 y 9 metros y un peso descomunal de 8 a 10 toneladas, este coloso llegó a ser el segundo mamífero más grande de su época, superado únicamente por las grandes ballenas. Su piel negra era extremadamente gruesa, rugosa y plagada de pliegues, asemejándose a la corteza de un árbol viejo. Sin embargo, a pesar de su tamaño y fuerza imponentes, poseía una debilidad biológica letal. Debido a sus inmensas reservas de grasa y a la baja densidad de sus huesos, el animal era incapaz de sumergirse por completo bajo el agua, permaneciendo eternamente flotando en la superficie costera. Esto convirtió su caza en una tarea sumamente sencilla para las tripulaciones rusas que exploraban el mar de Bering. El incentivo era irresistible, ya que un solo ejemplar proveía suficiente alimento para sostener campamentos enteros durante meses. Además, las crónicas de la época describían que su carne poseía un sabor exquisito, idéntico al de la res, y su grasa servía como un aceite perfecto para lámparas. Esta combinación de vulnerabilidad absoluta y valor comercial la convirtió en el blanco perfecto, provocando que en 1768 la última de su especie fuera arponeada, borrando del planeta a un gigante en menos de 3 décadas. El chochín de Stephens Island era una diminuta ave de Nueva Zelanda que poseía una característica biológica única. No podía volar. Con apenas 10 centímetros de longitud, corría entre la hojarasca del suelo forestal. En 1894, el gato del farero de la isla descubrió la especie al llevarle un ejemplar a su dueño. En los meses siguientes, los felinos que se volvieron salvajes en la pequeña isla rocosa masacraron sistemáticamente a toda la población. Una línea evolutiva entera fue borrada del planeta en menos de un año por negligencia doméstica. Después de esto, la especie jamás volvió a ser vista de nuevo. Y si bien es cierto que esta vez los humanos no fueron los causantes directos, el desastre fue la responsabilidad final de uno de ellos, dando a entender que el ser humano es capaz de destruir lo que sea no solo por maldad, sino también por una ignorancia absurda. El rascón de la Ascensión fue un ave que habitó hasta mediados del siglo XVII en la isla de Ascensión, una de las porciones de tierra más aisladas y remotas del mundo, ubicada en la mitad del Océano Atlántico. Al evolucionar en una aguja de roca volcánica completamente deshabitada y libre de mamíferos terrestres, esta criatura perdió por completo la habilidad de volar para ahorrar energía, reduciendo sus alas y desarrollando patas fuertes con dedos largos para correr a gran velocidad entre las duras formaciones de lava. Sin embargo, lo más perturbador de su historia es el enigma que rodeó su existencia y posterior extinción. El animal era tan desconocido que solo existe un único registro en la historia de un testigo ocular, el naturalista inglés Peter Mundy, quien en 1656 la describió como un ave gris y blanca que corría como un ratón
y que los marineros cazaban fácilmente con palos. Con el aumento de las expediciones coloniales, los barcos introdujeron involuntariamente ratas negras y de forma deliberada, gatos. Para una especie que carecía de instinto de defensa, no podía volar y ponía sus huevos directamente en el suelo estéril, la llegada de estos depredadores fue una sentencia de muerte inmediata que la borró del mapa en pocos años. Durante siglos, la comunidad científica dudó de si el relato de Mundy era real o una simple leyenda de marinos, ya que jamás se volvió a ver un ejemplar vivo. El misterio se resolvió en la década de 1970, cuando un equipo de paleontólogos descubrió huesos fosilizados del ave atrapados en los tubos de lava de la isla, confirmando la existencia real de esta especie y desenterrando los restos biológicos de su trágica e invisible desaparición. El loro de Rodríguez fue un ave endémica de la isla de Rodríguez, una pequeña isla en el Océano Índico perteneciente al archipiélago de las Mascareñas. Casualmente, la misma región en donde habitó el famoso dodo. Este loro se caracterizaba por su estructura grande y robusta, poseyendo un cráneo grueso y un pico masivo extremadamente fuerte. A pesar de que hoy en día no existen restos de su piel o plumaje, las crónicas de los antiguos navegantes lo describían como un animal de cuerpo verde brillante, con la cabeza y el pico de un color rojo encendido. Su proceso de extinción comparte similitudes con los casos anteriores de este nivel, pero con un matiz mucho más trágico y devastador. A diferencia de otras aves insulares, este loro no había perdido por completo la capacidad de volar, pero era un animal sumamente manso y confiado, que prefería anidar y alimentarse en los árboles más bajos. Su destino quedó sellado cuando los piratas y colonos comenzaron a colonizar la isla. Para cazar tortugas gigantes y despejar la selva rápidamente para la agricultura, implementaron una táctica brutal: prender fuego a porciones enteras de la isla. Los incendios forestales masivos arrasaron con los bosques centenarios, quemando vivos a miles de ejemplares en sus propios nidos y aniquilando a la especie de forma despiadada. El león del Atlas fue la subespecie de león más grande y majestuosa que existió en tiempos históricos. Este imponente felino habitaba los densos bosques mediterráneos y las escarpadas cordilleras del norte de África, extendiendo su dominio territorial a través de las tierras altas desde Marruecos hasta Egipto. Los machos eran bestias colosales que se diferenciaban de cualquier otro felino por una melena negra, densa y extremadamente larga, la cual cubría desde su cuello hasta el pecho y gran parte del vientre. Poseían ojos de un color ámbar muy penetrante y una estructura ósea mucho más robusta y masiva que los leones del África subsahariana actual. A pesar de que este depredador alfa era sumamente fuerte, rápido y agresivo, las garras de la civilización humana hicieron que su extinción fuera inevitable. Su trágica historia comenzó a escribirse con sangre desde los tiempos del Imperio Romano, época en la que fueron capturados por miles y trasladados en cadenas hacia Europa con el único propósito de luchar en el Coliseo contra gladiadores y otras bestias en espectáculos brutales. Sorprendentemente, la especie resistió a las masacres imperiales y logró sobrevivir oculta durante siglos en las alturas de las montañas del Atlas. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre llegó con la era moderna. La introducción de las armas de fuego de largo alcance y las jugosas recompensas monetarias que los gobiernos coloniales ofrecían por sus cabezas terminaron por sellar su destino de forma definitiva. Perseguido implacablemente como un trofeo de estatus y una amenaza para el ganado, sus poblaciones colapsaron de forma acelerada. El último ejemplar viviendo en total libertad en su hábitat natural fue tiroteado en Marruecos en el año 1922, extinguiendo para siempre al verdadero rey de la mitología africana. El tigre de Java fue uno de los felinos más sorprendentes de la historia, destacando no solo por su tamaño, sino también por su imponente estética y letal comportamiento. Este tigre vivía exclusivamente en la isla de Java, Indonesia, donde solía moverse con sigilo por las selvas tropicales primarias, los bosques montañosos de tierras altas y las llanuras aluviales, convirtiéndose en el depredador alfa absoluto de toda la región.
Su trágica extinción se produjo debido a una combinación de factores destructivos. El principal detonante fue el aumento masivo de la población humana a principios del siglo XX, lo que provocó una deforestación agresiva y la tala desmedida de su hábitat para abrir paso a la agricultura. Sumado a esto, el felino comenzó a ser visto por los lugareños como una plaga peligrosa que amenazaba al ganado, desatando una persecución implacable en la que eran cazados con rifles de alta potencia o envenenados deliberadamente con pesticidas. Para la década de 1950, la situación era crítica. Ya solo quedaban entre 20 y 25 ejemplares con vida en toda la isla. En un intento desesperado por salvarlos, se buscó proteger a los últimos sobrevivientes dentro del Parque Nacional Meru Betiri, una zona montañosa e inaccesible. Sin embargo, la conciencia humana llegó demasiado tarde. El daño ya era irreversible, y tras décadas sin registrarse un solo rastro o avistamiento confirmado, la especie fue declarada oficialmente extinta en la década de 1990, cerrando para siempre la historia de este monarca de la selva. El lobo de las Malvinas, también conocido como guará, fue un cánido extinto emparentado con los lobos y zorros actuales, célebre por ser el único mamífero terrestre nativo de las Islas Malvinas, en el sur del Océano Atlántico. Este animal capturó la atención del famoso naturalista británico Charles Darwin cuando visitó el archipiélago en 1833. Aquel avistamiento lo fascinó y perturbó a partes iguales, ya que desde un punto de vista evolutivo y geográfico, no lograba explicarse cómo un cánido de ese tamaño había logrado colonizar unas islas tan profundamente aisladas del continente. Con una fisionomía similar a la de un zorro grande y robusto, este depredador alfa se alimentaba principalmente de aves marinas como pingüinos y gansos, careciendo por completo de miedo hacia los seres humanos debido a la ausencia de amenazas previas. Lamentablemente, esta mansedumbre y curiosidad innata dictaron su sentencia de muerte cuando los colonos británicos y escoceses arribaron a mediados del siglo XIX para introducir la cría de ovejas. Visto erróneamente como una amenaza implacable para el ganado, los terratenientes iniciaron una erradicación sistemática basada en el engaño. Atraían a los lobos ofreciéndoles trozos de carne con una mano, y una vez que ganaban su confianza y se encontraban lo suficientemente cerca, los ejecutaban brutalmente a golpes o con armas cortopunzantes. Lo más perturbador de su destino es que el propio Charles Darwin predijo su inminente desaparición durante su visita en 1833, una sombría advertencia que se cumplió con escalofriante precisión cuando la especie se extinguió por completo en el año 1876. El rinoceronte negro occidental fue un animal extremadamente majestuoso que habitó las sabanas de África, principalmente en países como Camerún, Chad y la República Centroafricana. Este titán acorazado medía hasta 1,8 metros de altura en los hombros, más de 3 metros de longitud, y alcanzaba un peso que oscilaba entre los 800 y los 1.200 kilos. A diferencia de las otras especies mencionadas en este iceberg, el final de este gigante ocurrió hace muy poco tiempo. El cuerno del rinoceronte incrementó su demanda de forma desmedida en el mercado negro. En Asia, se creía erróneamente que poseía propiedades medicinales capaces de curar enfermedades, mientras que en Medio Oriente se codiciaba para fabricar mangos de dagas ceremoniales de alto estatus. El valor de este elemento subió tanto que llegó a cotizarse por encima del oro. Atraídas por las ganancias, mafias fuertemente armadas con rifles militares y equipo táctico desataron una de las olas de caza furtiva más violentas y agresivas de las que se tenga registro. A pesar de que los guardabosques arriesgaron sus vidas para protegerlos, fueron completamente superados en número y armamento, siendo incapaces de detener la masacre. En el año 2006, un grupo de científicos recorrió su hábitat intentando encontrar algún tipo de rastro, huella o excremento, pero todo fue en vano. Tras años de búsqueda desesperada y sin un solo avistamiento, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo declaró oficialmente extinto en el año 2011. Lo verdaderamente perturbador de este caso
es que, estando en pleno siglo XXI, la humanidad sigue demostrando una profunda ignorancia, dejando claro que no hemos aprendido absolutamente nada de nuestro pasado. El oo de Kauai fue un ave paseriforme endémica de la isla de Kauai, en Hawái. Este hermoso pájaro negro, adornado con pequeños y brillantes mechones amarillos en sus muslos, vivía en las copas de los árboles, alimentándose de néctar gracias a su pico curvado. La especie era estrictamente monógama y dependía por completo del vínculo con su pareja, con la cual coordinaba un complejo y hermoso canto a dúo. Lamentablemente, con la colonización de las islas hawaianas, la mano humana destruyó su hogar al talar masivamente los bosques de tierras bajas para la agricultura. A esto se sumó la llegada de mosquitos que propagaron enfermedades letales como la malaria aviar y la viruela, acabando con sus poblaciones. Por si fuera poco, como si se tratara de un destino cruel, a inicios de los 80 el huracán Iwa azotó la isla, destruyendo sus nidos y provocando la muerte de la última hembra. El último ejemplar fue un macho solitario. En 1987, el biólogo John Sincock logró grabar el desgarrador canto de este individuo, quien entonaba su melodía de amor haciendo pausas en los momentos exactos en los que la hembra debía responder, pero el silencio fue absoluto. Aquella última grabación se convirtió en el eco final de una especie borrada para siempre de la Tierra por nuestra culpa. Si te gustó el video y deseas ver una segunda parte o un tema completamente diferente, dale like y suscríbete. Mi nombre es Dr. Iceberg y nos vemos en las profundidades del próximo video.